Bueno, en el estudio de hoy vamos a conocer al etíope, a un hombre que Felipe encontró desde su camino de Jerusalén hacia Etiopía. No sabemos exactamente dónde estaba, pero sí sabemos de que iba de Jerusalén a Etiopía. Este hombre definitivamente mostraba un cierto apego, un cierto deseo por conocer a Dios. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo es que él escuchó de Dios desde Etiopía si era un Dios de Jerusalén? No sabemos a ciencia cierta cómo es que él estando, por cierto, Etiopía es muy cerca de África. Algunos dicen que es África, otros dicen que está muy cerca de África. Hoy en día es parte de África, es parte de esa región de Asia. Entonces vamos a mantenernos como en los límites de África. Entonces no sabemos a ciencia cierta cómo es que él mismo escuchó, pero sí sabemos históricamente de judíos que eran mitad africanos, mitad judíos. Déjenme contarles un ejemplo que les va a sorprender, pero que es bíblico. ¿Ustedes se recuerdan el nombre del hombre que ayudó a Jesús con la cruz? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Podría levantar la mano y recordarnos a todos? Gabo. Simón de Cirene. Ahora, si ustedes buscan dónde estaba Cirene, se van a dar cuenta que estaba en África. Lo que muchos historiadores han llegado a concluir que lejos de ser un judío normal, este Simón de Cirene en realidad era una persona de color. Porque hay muchos judíos que habitan incluso hoy día en las regiones africanas y tienen sus propias tribus que sí son personas de color, pero con costumbres judías. Entonces imagínense una persona de color con la vestimenta judía. Y también tienen sus sinagogas y comparten sus creencias judaicas, etc. Ellos se dedican a eso, a seguir sus creencias judaicas. Entonces sí sabemos históricamente que es muy posible que la información le haya llegado hasta el etíope. En ese momento, especialmente en Etiopía, se conocía gubernamentalmente porque la que reinaba era una mujer. Algunos de ustedes no sé si habrán escuchado el término reina madre, pero era de Etiopía. Nació en Etiopía el término reina madre, que es el significado de Candace, o Candice, o Candice, o se escribe Candace. Aquellos de ustedes que vieron, creo que es Phineas y Ferb, la hermana se llamaba Candace, vea. Ahorita que lo estaba leyendo, me acaba de venir a la mente, perdón. Esa Candace. El significado es reina madre. Ahora, Candace se le llamaba a la mujer reina, por no decirle reina madre. Algo así como el César, el faraón. Entonces, el César era el rey de Roma, el faraón era el rey de Egipto, pero se le llamaba faraón, se le llamaba César. Entonces, a las reinas de Etiopía se les llamaba Candace. Esa era la región gubernamental en la que él vivía. Ahora déjenme contarles un poco de historia. Esto, lo que vamos a ver ahorita, no es completamente apegado a lo que realmente sucedió. Esto es una investigación personal que yo hice, bíblica y contextual. O sea, estoy hablando de que leí algunas cosas sobre esos tiempos y a raíz de esa investigación logré concluir algunos detalles históricos que yo voy a contarles en este momento. Vamos a ver la historia del eunuco. De alguna forma llegó la noticia a este eunuco de que se había presentado la oportunidad para que él pudiera obtener uno de los manuscritos más deseados por él. Ustedes empezarán a preguntar, ¿qué hombre africano podría desear un manuscrito judío?
Este sí lo era, y era un eunuco con mucho dinero. Era el tesorero del rey. De otra forma, nosotros le llamaríamos hoy día el secretario de Tesoro o ministro de Economía. Entonces, cuando le llegó la noticia de que había la oportunidad de que pudiera conseguir el manuscrito, preguntó, ¿cuál es el precio? Y dijeron, no es muy barato. En realidad es mucho dinero y tampoco lo van a venir a dejar, te lo van a entregar en persona. El etíope, con muchos deseos de saber quién era la persona que se lo había conseguido, emprendió su camino. Mientras él se movía de Etiopía hacia Jerusalén, algunos recuerdos empezaron a pasar por su mente. Algunas inseguridades empezaron a nacer una vez más. ¿Y por qué? ¿Cuáles inseguridades? Lo que sucede es que no era la primera vez que él emprendía su viaje a Jerusalén. Y ya había tenido algunas malas experiencias en Jerusalén. En realidad, una de las peores experiencias que él tuvo fue cuando los mismos judíos, los jefes de las sinagogas, le confrontaron y le interrogaron. Le preguntaron, ¿qué tipo de eunuco eres tú? Es que en aquel entonces habían dos tipos de eunucos. Aquellos a quienes les cortaban el órgano reproductor masculino y se dedicaban a cuidar a las mujeres del harén, y también existían los eunucos que simplemente eran siervos del rey. Históricamente la palabra eunuco es siervo, que es lo mismo a un ministro. Pero los judíos no estaban seguros qué clase de eunuco era él. Entonces los judíos le dijeron, si tú quieres conocer de nuestro Dios, te vas a tener que someter a una prueba muy vergonzosa en la que los judíos mismos le obligaron a mostrarle si él había sido cortado o no. Solo así iba a poder entrar a la sinagoga y ser parte de algunos de los oficios que realizaban los judíos. Tristemente, para el etíope, esa era la única salida para poder tener la oportunidad de practicar lo que el Dios en el que él creía parecía que le decía que debía hacer. Bajó su rostro seguramente el etíope y dijo, no soy ese tipo de eunuco, pero si es lo que tengo que hacer para ser aceptado, lo voy a hacer. Los judíos revisaron lo que tenían que revisar y dijeron, podés entrar a la sinagoga. Todo parecía que la discriminación, todo parecía que el elitismo de los judíos sobre esta persona de color había terminado, pero no era así. Apenas si le prestaban los manuscritos, las personas no le hablaban, no se querían sentar cerca de él, no le explicaban la Biblia. Pero un día, en un sábado, uno de los rabís estaba leyendo una porción de Isaías que lo llenó de esperanza y cambió su vida. La porción de Isaías que ese día ese rabí estaba leyendo, no es necesario que la busquen, es Isaías 56, 3 al 5. No es necesario que lo busquen. Isaías literalmente dice, pero los eunucos que guarden el sábado, Dios les proveerá protección, paz y prosperidad. El etíope se dio cuenta, yo soy un eunuco y yo estoy acá guardando el sábado. Significa que el Dios en el que he creído todo este tiempo se acordó de las personas como yo, eunucos que le buscamos. Y desde ese día un profundo deseo en él nació por querer saber más y más sobre Dios, pero ahora algo mucho más importante. Ahora él quería tener en sus manos ese manuscrito. Se acercó al rabí de la sinagoga y le dijo, por favor, préstemelo.
El rabí de la sinagoga le vio de pies a cabeza y le dijo: es evidente que tú eres extranjero. No solo el color de tu piel, sino que el acento de tus palabras te ha evidenciado delante de nosotros. No podemos hacer eso. Aquel día algo hermoso había nacido, pero parece que con un golpe lo habían derribado. Aquel día se había sentido aceptado por Dios, pero los religiosos le habían hecho sentir una vez más rechazado. Bajó su rostro y regresó a Etiopía, hasta que esta noticia llegó: hemos conseguido el manuscrito, hemos conseguido el libro entero de las profecías de Isaías. Aquel que te negaron, aquel con el que sentiste que Dios te habló y te hizo sentir tan bien, aquel que dice que los eunucos serán protegidos y prosperados por Dios si guardan el sábado. Así que el etíope no se pudo resistir y salió en búsqueda de su manuscrito, de ese tesoro que él había encontrado. Llegó al lugar y le dijeron una alta cantidad de dinero, pero siendo el secretario del tesoro de Candace, dijo: no voy a escatimar en gastar lo que sea necesario para tener en mis manos ese manuscrito. Lo abrió ahí mismo cuando entregó el dinero y empezó a leerlo. Sus ojos empezaron a llorar porque no podía creer que al fin tenía su propia Biblia en las manos. Durante mucho tiempo se había sentido rechazado, pero hoy se sentía parte de algo más grande. No quiso emprender su viaje de vuelta ese día, sino que lleno de emoción empezó a leer todo lo que había escrito Isaías. Incluso formó parte de algunos grupos de debates proféticos que existen entre los judíos. Fue donde algunos fariseos, hasta que encontró un verso que le generó la misma sensación que el que hablaba sobre los eunucos. Este verso hablaba sobre una oveja, sobre un cordero que iba a ser asesinado, que iba a ser maltratado. De alguna forma él sintió una gran intriga sobre este verso. De alguna forma cada vez que leía ese verso su corazón se estremecía, pero a la misma vez no lo entendía. Sabía que había algo ahí, pero no sabía por qué. Entonces al día siguiente se levantó y fue a buscar a todos los fariseos. Ofreció dinero a todos los escribas que pudo haber encontrado. Intentó hablar con los sacerdotes, pero los sacerdotes de ninguna forma le iban a querer escuchar. Pero parecía que con el dinero algunos fariseos, algunos escribas, sí querían explicarle. Entonces llevó la escritura de Isaías y los fariseos, sorprendidos, le preguntaban cómo había encontrado eso. Él con silencio bajaba su rostro y decía: Dios en su gracia me lo regaló. Pero por favor ayúdenme, decía, explíquenme de qué está hablando ese verso. Fue donde algunos fariseos y le dijeron: bueno, déjanos explicarte. El cordero que ahí sale es el mismísimo Isaías. Isaías estaba describiendo cuál iba a ser su futuro. Y le explicaban: debes de recordar que Isaías fue martirizado, fue asesinado por predicar lo que Dios le había mandado a predicar. Tenés que entonces ver que Isaías estaba hablando que algún día él iba a ser asesinado por creer en Dios y por predicar de Dios. El eunuco había pagado muchísimo dinero,
Pero algo le decía que eso no era la verdad. Así que tomó su dinero y se lo llevó a algunos escribas. Los escribas eran conocidos por saber desde el principio hasta el final las escrituras. Los escribas eran conocidos por tener mucho conocimiento acerca de los escritos. Ellos mismos lo habían transcrito muchísimas veces. Así que les llevó el dinero y les dijo, por favor, díganme qué significa esto. Los escribas entonces le dijeron, déjanos explicarte. Isaías está hablando acá del pueblo de Israel. Como tú recordarás, le dijeron, el pueblo de Israel, posteriormente a las profecías de Isaías, fue latigado, fue lastimado, fue conquistado. Así como dice que ese cordero iba a ser. Pero el etíope tomaba el libro, el manuscrito, y les decía, pero eso no es lo que dice aquí. Eso no es del cordero que está hablando acá. Aquí está hablando sobre humillación e injusticia. Aquí está hablando sobre una muerte que da vida a otros. Los escribas le decían, claro, es que nosotros como pueblo de Dios le damos vida a otros. Otra vez el etíope se encontraba con esta desilusión de los religiosos, querer desechar y querer ver de menos a los que no formaban parte de sus séquitos o de su descendencia. El etíope ese día contabilizó cuánto había gastado para encontrar una explicación. Y entristecido dijo, ya ha sido suficiente. Y regresó a Etiopía. Pero en el camino hacia Etiopía, él dijo, si ellos no me lo dicen, yo voy a orarle al Señor que Él me lo explique. Yo sé que hay algo en este verso. Y en el camino repitió una y otra vez el mismo verso, y ahora yo se los voy a leer. El etíope iba diciendo en voz alta durante todo el camino, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Iba repitiendo eso una y otra vez el etíope. Sus sirvientes alrededor le preguntaban, ¿pero qué ganás con repetirlo? ¿Crees que algo va a suceder? ¿Acaso ese es un libro de magia? Le preguntaban, ¿y estás haciendo algún tipo de conjuro? ¿Va a venir algún tipo de poder especial sobre ti? El etíope les explicaba, esto no es un libro de conjuros, esto es la palabra de Dios. Cada vez que yo lo leo, siento que estoy más cerca de Él. Y les explicó esto a los sirvientes. Déjenme decirles, otra porción en Salmos dice que los cielos cuentan su gloria. Les dijo a sus sirvientes, vean a su alrededor. La naturaleza muestra la existencia de un creador. La creación es el reflejo de su creador. Pero, les explicó el eunuco, a pesar de que la naturaleza es una evidencia de su creador, no es el camino a la salvación. Solo la Biblia, les dijo, solo estos manuscritos es el camino a la salvación. Y por acá debe de estar la explicación, les dijo. Y siguió leyéndola en voz alta, hasta que una voz interrumpió su lectura. Y era Felipe. Felipe, ¿qué hacía ahí?
Bueno, déjenme darles un poco de contexto. Ahora nos pasamos a la historia de Felipe. ¿Cómo llegó Felipe hasta ahí? Ustedes recordarán que en el estudio pasado dejamos a toda una ciudad de Samaria que la Biblia describe que estaban teniendo un gran gozo, una gran paz, una gran prosperidad, y ahora estaban teniendo manifestaciones del Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban ahí, tenían cultos de adoración todas las noches. En realidad, cuando las luces se apagaban en los lugares, en los negocios, en los comedores, no era motivo de tristeza, era motivo de alegría, porque las luces de las casas donde se reunían se encendían. Había una gran conmoción. Se turnaban entre Felipe, Pedro y Juan por predicar, por orar por personas y por hacer milagros. Pero un día de esos, Dios se le apareció en un ángel a Felipe y le dijo: Felipe, vete de aquí y camina hacia el desierto, camina hacia Etiopía. Para Felipe debió de haber sido una orden muy confusa. Seguramente pensó: pero Dios, mira todo lo emocionante que hay acá. Mira todo lo que puedo hacer aquí. ¿Cómo te puedo servir aquí? Aquí está el avivamiento, aquí está el verdadero trabajo, y ahora tú me pides que me vaya caminando al desierto. Eso es lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado. Hubiera deseado estar ahí donde está la emoción, donde están todos, donde está la fama. Pero ya no era el lugar de Felipe ahí. Entonces Felipe, sin refutar a Dios, sin dudar de lo que Dios estaba hablándole, emprendió su viaje al desierto de camino hacia Etiopía. Mientras iba caminando, escuchó ese verso que yo les leí una y otra vez siendo leído. Felipe sonrió y dijo: yo sé de quién se trata ese verso. Yo sé quién es ese cordero. Yo lo vi siendo enjuiciado en silencio. Yo sé quién es él. Entonces interrumpió la lectura del etíope y dijo: ¿sabes de quién estás leyendo? Y el etíope, de una forma irónica, le respondió: ¿y cómo voy a saber si nadie me explica? He pagado a fariseos y a escribas cantidades de dinero para que me digan qué es, y no me dicen qué es. Entonces, ¿cómo querés que sepa? Felipe volteó a ver hacia adelante y vio una gran caravana de guardias reales. Miró hacia atrás y vio una caravana de sirvientes reales. Vio a muchas personas importantes y mucha riqueza. Y pensó: esto no me puede intimidar. Nada me puede intimidar de predicar a Jesús. Entonces valientemente le dijo al eunuco: sí sé de quién es, déjame decirte quién es. Puso un pie en el carruaje del eunuco, subió con él y empezó a contarle la historia de Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero que se había convertido en el rabí de Jerusalén, en el sanador de Capernaum, en el profeta de Belén, en el rey de los judíos. Le comentó cómo es que una noche en el concilio, cada uno de los religiosos que alguna vez le habían hecho sentir mal al etíope, habían enjuiciado a Jesús, y éste se había mantenido en silencio como un cordero. Pero también le explicó el significado de un cordero. Le explicó: no te pongas triste, no creas que este fue un asesinato, no creas que esto fue
el poder de la religión y de Roma sobre el Hijo de Dios. Déjame explicarte, le dijo. La muerte de un cordero es el perdón de un pecador. Es el perdón de una persona que ha sido rechazada. Es la oportunidad de aquellos que no se sienten dignos. El eunuco le preguntó, ¿me estás diciendo que con la muerte de un cordero yo tengo la oportunidad de merecer lo que durante tanto tiempo los religiosos me han dicho que no merezco? ¿Me estás diciendo que con la sangre de un cordero yo puedo alcanzar el nombre de hijo de Dios? Porque hasta ahora solo me dicen que soy alguien que comparte sus tradiciones, pero no soy un hijo de Dios. Y Felipe le dijo, la muerte de un cordero significa no solo que eres un hijo de Dios, sino que eres libre. Entonces le explicó Felipe, Jesús tomó el papel de cordero, se puso en una cruz y en silencio su vida fue quitada para que el mundo tuviera la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Felipe le dijo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga salvación y vida eterna. El eunuco le dijo, yo quiero creer en Él, pero contame más, contame, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Está muerto? Felipe le dijo, no, resucitó. Más de 500 personas le vimos. Felipe le dijo, yo estaba con Andrés, estaba con Esteban, estábamos todos juntos reunidos en un aposento. Habían más de 500 personas y vimos cómo Jesús resucitado se posó frente a nosotros y empezó a predicarnos como alguna vez lo hizo estando en vida. El etíope le preguntó, pero ¿cómo es posible que una persona resucite? Ese es el poder de la salvación, le explicó. Su muerte nos dio vida porque Él venció la muerte. Él venció el pecado y ahora nosotros tenemos acceso a la vida. ¿Y qué les dijo?, preguntó el etíope. ¿Por qué Él regresó? Bueno, es que Él regresó para darnos algo que nosotros le llamamos en la iglesia como la gran comisión, le explicó Felipe. Jesús nos dio la gran comisión diciéndonos, id por el mundo y haced discípulos. Nos dijo, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el etíope le preguntó, he escuchado sobre el bautismo de los israelitas. El bautismo de la nube, el bautismo de la columna, pero no he escuchado sobre el bautismo de Jesús en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe le comentó, ese es el bautizo más hermoso. Entonces el etíope le dijo, bueno, yo creo en Jesús, creo en lo que tú me estás diciendo, eso me hace sentir lleno. Le dijo, te voy a explicar, Felipe, los fariseos me dijeron una cosa, los escribas me dijeron otra cosa, otro grupo de discusión profética me dijo otra cosa, pero ninguno de ellos realmente llenó mi corazón y me convenció. Pero lo que tú me estás diciendo me tiene completamente convencido. Mi corazón se encuentra saltando de alegría, saltando de gozo. Creo en lo que dices. Ahora, Felipe, si ya creo, solo me hace falta bautizarme. Decime, Felipe, ¿qué evita que yo pueda bautizarme? Porque déjame decirte que para yo poder entrar a una sinagoga, yo poder obtener este manuscrito, yo poder practicar la Pascua el sábado, tuve que pasar por bastantes procesos muy bochornosos.
tuve que pasar por muchas veces entrar en una iglesia donde me sentía avergonzado y me sentía rechazado por los religiosos. Entonces, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Felipe sonrió con la misma ternura que Jesús sonreía a los pecadores. Y le dijo, absolutamente nada lo impide. Lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para que nunca nadie te impida acercarte a Él. Bueno, entonces aquí hay un poco de agua, aquí hay un charco, esto es un pequeño lago. No importa que no sea esterilizado o santo. Felipe le explicó, no se trata del lugar. Es una fiesta. Entonces le dijo, bueno, entonces bautízame. Quiero ser bautizado. Felipe le tomó de la mano y dijo, claro, vamos. Felipe ya en el agua con el eunuco le dijo, antes de bautizarte tengo que estar seguro. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Creo que Jesús es el Hijo de Dios, dijo el eunuco. Bueno, entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le tomó de su mano y de su rostro, le hundió en las aguas y le dijo, muerto con Cristo. Le levantó y le dijo, resucitado a una nueva vida. Algunos creen que es por la frescura del agua, pero ese día el eunuco se sintió completamente nuevo, se sintió completamente lleno, sintió que la vieja persona había quedado en el agua. Se subió al carruaje gritándole a todos que ahora tenía una nueva vida en Cristo, que sabía quién era Cristo. Volvió a ver hacia atrás para buscar a Felipe y darle gracias, invitarlo al palacio, que conociera a la reina. Pero Felipe ya no estaba. Felipe había sido arrebatado por el Señor para ir a otra ciudad gentil. La historia del eunuco no termina ahí. Pronto llegó al palacio y empezó a hablarles a todos los que él conocía sobre este Jesús que había vencido la muerte, sobre este Jesús que no impedía que nadie se acercara a él, fuera eunuco, ministro, fuera lo que fuera. Y así es como el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Porque Etiopía en ese momento era conocido como el país límite del mundo explorado. Etiopía era lo último que se conocía del mundo civilizado. Esa es la historia de cómo se cumple la gran comisión de ir por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue ese eunuco que llevó la palabra de Jesús hasta lo último de la tierra de ese momento. Esa historia me llena de alegría por todas las pequeñas cosas que pudimos aprender en ella. Pero lastimosamente tenemos que parar en la historia y como yo les conté, no todas las cosas son plenamente ciertas, la mayor parte han sido extraídas de detalles bíblicos, de detalles socioculturales. Pero ahora lo que yo deseo hacer es comentarles qué es el bautizo. Lo que yo deseo comentarles es por qué nació en el eunuco ese deseo de bautizarse. Es que en la iglesia primitiva las personas aceptaban a Cristo y se bautizaban, no esperaban mucho. ¿Por qué era esto? Por la naturaleza misma de lo que el bautizo es.
Lejos de creer que el bautizo es algún tipo de ritual místico, extraño o algo así, el bautizo es una fiesta. Cuando ustedes y yo hacemos una fiesta de cumpleaños, lo que estamos diciéndole a todos es que hoy cumplí un año más de vida. Creo que algunas veces no nos gusta celebrarlo tanto, porque no nos gusta decir que, bueno, ya estamos más viejos. Pero el punto es que estamos identificándonos en la fiesta con que tenemos un año más de vida. Le estamos contando al mundo, lo estamos haciendo público. El bautizo es esa misma fiesta. En definición es una identificación pública que creo que Jesús es Dios. Yo bautizarme es una identificación pública que creo que Jesús es Dios. Escúchenme, no es un compromiso con una iglesia, no es un compromiso con una religión, es una publicación, así como la de redes sociales, es una publicación de que yo creo en Cristo, pero especialmente de que Cristo me ha dado una nueva vida. Entonces, cuando nosotros logramos comprender qué es el bautismo, nos morimos de deseos de hacerlo porque queremos decirle al mundo, Cristo me está dando una nueva vida, Cristo me ha hecho sentir nuevo, Cristo me ha hecho sentir sano, he encontrado mi propósito, me siento mucho mejor en Él. Entonces, quiero ir y decirle a todos, Él es mi Salvador. Ahora, ¿por qué se hace en agua? Porque bautismo significa teñir, significa sumergir. Y cuando nosotros sumergimos en agua, sea agachado, para adelante, para atrás, como sea, el punto es ser totalmente sumergidos, decimos muerto con Cristo, porque estamos emulando la posición de muerte bajo las aguas. Y cuando viene hacia arriba decimos resucitado a una nueva vida, porque la vieja quedó en las aguas. La vieja vida quedó en las aguas y ahora tenemos una nueva vida en Cristo a Él. Estamos emulando la muerte y resurrección. Estamos diciendo, yo creo en la muerte y en la resurrección, porque lo he vivido. Eso es todo lo que se hace. Y el próximo domingo no tenemos diplomas, no tenemos charlas, no tenemos requisitos, porque como preguntó el etíope, ¿y qué impide que yo me bautice? Les diría como Felipe, nada, que ustedes desean hacerlo. Entonces el próximo domingo, sin ningún requisito, vamos a ir allá a San Martín. Lo único que les pedimos es de que si ustedes se quieren bautizar, inviten a sus familias o a sus amigos, porque es una publicación y es una fiesta. Entonces lo que deseamos es festejar. Es solo eso. Entonces eso es lo único que les pedimos, que lleven a otras personas para festejar. Si no se puede, está bien. Nosotros festejamos con ustedes. Entonces comemos ahí unos hot dogs, disfrutamos con sus familias, ¿verdad? Y luego pasamos al bautismo, luego pasamos ya a la fiesta. Y todos cantamos y todos nos gozamos.